أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار. Hola a todos, Salam Aleikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh. Mi nombre es Melissa y os voy a acompañar a lo largo de varios capítulos que forman parte de un nuevo espacio donde hablaremos de términos y cualidades muy importantes en el Islam. Para mí es un auténtico placer darles la bienvenida a ¿Sabías qué? Para comenzar, hoy voy a hablar del Tawhid, es decir, el monoteísmo, para comprender y practicar el Islam. La creencia en Dios o en divinidades que trascienden nuestro mundo material ha existido siempre. Los antropólogos han estudiado todas las sociedades humanas, desde las más primitivas a las más avanzadas y desarrolladas, y todas tienen un único rasgo en común: la religión. El Islam es una de las mayores religiones del mundo en cuanto a población y una de las más desconocidas, y es monoteísta. Esto es la afirmación de la existencia de un Dios único, creador de la vida y de todo cuanto existe. No engendró ni fue engendrado, cuyos atributos y poderes podemos concebir por su obra y sus signos, mas Él es inconcebible, pues no se asemeja a nada ni a nadie, ni nada ni nadie se asemeja a Él. Dios dice de sí mismo en el Sagrado Corán: es el originador de los cielos y la tierra. Creó esposas de entre vosotros para que encontréis en ellas sosiego. Y a vuestros rebaños también los creó en parejas, y así como os multiplicáis. No hay nada ni nadie que se asemeje a Allah, y Él es omnioyente, omnividente. Capítulo 42, versículo 11. Él está en el origen de todo, es su voluntad la que impera y lo hace con conocimiento, sabiduría y misericordia. El Islam como religión monoteísta no existe desde la predicación del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, en Arabia por allá a principios del siglo VII, sino desde los albores de la humanidad. De hecho, los padres de la humanidad, Adán y Eva, creados por Dios, ya eran creyentes y monoteístas. No en vano, han sido creados por Dios e ingresados en el paraíso. Sin embargo, su imprudencia y su codicia incitada por Satanás les hizo pecar y la consiguiente expulsión. Sin embargo, la misericordia de Dios, su perdón y su infinita sabiduría hicieron que perdonara a los padres de la humanidad y les prometió regresarles al paraíso si aprenden la lección de tomar a Satanás como su enemigo. Y para ello hizo profeta a Adán, y tras Adán sucesivos profetas y mensajeros, la paz sea con todos ellos, cuya misión es recordarle a sus pueblos y a la humanidad nuestro origen, nuestra razón de existir y nuestro destino. Con el tiempo, los hombres y los pueblos se van alejando del mensaje y el recuerdo y caen en la negligencia, en la incredulidad y en la idolatría. Cada vez que un pueblo se desviaba, Dios les enviaba un hombre ejemplar para predicar su palabra y hacer regresar el rebaño a su camino. Dios alabado sea, dice: y por cierto que a todos los mensajeros que envié antes de ti, oh Muhammad, les revelé que no existe más divinidad que yo, y les ordené: adoradme solo a mí. Sagrado Corán, capítulo de los profetas, en versículo 25. En otro pasaje del Sagrado Corán, Dios dice: por cierto que enviamos a cada nación un mensajero, para que les exhortase a adorar a Allah y a evitar el seductor. Algunos de ellos fueron guiados por Allah y otros se les decretó el extravío. Transitad por la tierra y observad cómo fue el final de quienes desmintieron nuestros signos. Capítulo de las abejas, versículo 36. Ante la llamada de Dios y de sus enviados, los seres humanos actúan de forma diferente. Hay quienes oyen y obedecen, y hay quienes se rebelan y desobedecen. Es una lucha permanente del hombre por la verdad y la libertad. Quien es iluminado por Dios encuentra la verdad, la luz con que guiarse en la oscuridad de este mundo. Quien se resiste y se rebela permanece en las tinieblas y el desvío. A lo largo de los tiempos, el din de Dios ha sido siempre uno, el mismo, el monoteísmo, mientras que para el enemigo del hombre, Satanás, todo camino es bueno menos el de Dios, pues su objetivo no es guiar a la luz, sino
ahogar a las personas en las tinieblas. Dios Altísimo dice en el Sagrado Corán: Allah es el protector de los creyentes, les extrae las tinieblas hacia la luz. En cambio, los incrédulos tienen como protector a Satanás, quien los conduce de la luz hacia las tinieblas. Estos serán los moradores del fuego en el que estarán eternamente. Capítulo de la Vaca, versículo 157. Y también dice en otro pasaje del Sagrado Corán: y este es mi sendero recto, seguidlo pues, y no sigáis otros caminos, porque si lo hacéis, estos os dividirán y desviarán de su camino. Esto es lo que os ha ordenado para que le temáis. Capítulo de los Ganados, versículo 153. A lo largo de la historia, los seres humanos y los pueblos han tomado diferentes formas de creer y de relacionarse con Dios y con la creación. Cada vez que se alejaban de la luz, Dios enviaba a quienes le guiaban de vuelta. En el siglo VII después de Cristo, la realidad religiosa del mundo era de tal decadencia que no quedaba prácticamente ningún monoteísta. Los últimos cristianos monoteístas estaban siendo perseguidos y oprimidos, y se hacía necesario la renovación del mensaje del monoteísmo. Esta vez debía ser un mensaje definitivo, pues tiene lugar en plena luz de la historia y nadie podía borrarlo para ocultarlo a las generaciones futuras. Para entonces, la humanidad se dividía entre quienes creían en Dios, pero le asociaban creencias desviadas, idólatras, y quienes renegaban la existencia de Dios de raíz. El Islam discutió y refutó cada una de estas formas de concebir y relacionarse con Dios. A los incrédulos ateos, Dios se dirigía a ellos y dice en el Sagrado Corán: y dicen quienes no creen, no existe otra vida más que la mundanal, viviremos y moriremos una sola vez, y solo el transcurso del tiempo es lo que nos hace perecer. Pero en verdad no poseen un conocimiento certero sobre lo que dicen, y no hacen más que conjeturar. Capítulo de la Arrodillada, versículo 24. Para dejar en evidencia la falta de razón de los incrédulos, el Corán les pregunta: ¿acaso surgieron de la nada sin creador? ¿O son ellos sus propios creadores? ¿O crearon los cielos y la tierra? Ciertamente no tienen fe para darse cuenta de la verdad. Capítulo del Monte, versículo 35 y 36. Todo cuanto es creado debe tener un creador, pues la nada no puede crearse absolutamente de la nada. Y Dios no es una criatura para preguntarle quién lo creó, pues es la razón primera y última de todo. Respecto a los idólatras, Dios también dedica parte de su palabra a hacerles reflexionar sobre su error y desviación, exhortarles a dejar su extravío y retomar el camino de la verdad, el camino del monoteísmo. Dice Dios en el Sagrado Corán: ¿acaso adoran a quienes no pueden crear nada, sino por el contrario son ellos los creados? Ni tampoco auxiliarles a ellos mismos. Y si les invitáis a seguir la guía, no lo harán. Lo mismo da que les invitéis o que no lo hagáis, pues no os seguirán. Por cierto que lo que adoráis en vez de Allah son criaturas igual que vosotros. Invocadle pues, que os respondan si es verdad lo que decís. Capítulo del Muro Divisorio, versículos 191-194. No hay lugar a la idolatría en el Islam, ni las supersticiones, las imágenes, las estatuas, los planetas, los animales, las piedras, el fuego, todo ser animado o inanimado, toda fuerza natural o divinidad inventada no son más que criaturas, invenciones que obedecen más el ego y la ignorancia de los hombres. Y el rebaño del diablo, por supuesto, que a la verdad. Y la verdad es que la única divinidad es Dios, que no necesita de intermediarios ni de figuras representativas. Dios nos dice en el Sagrado Corán: adorad en vez de Allah lo que no puede perjudicarles ni beneficiarlos en nada. Y dicen: estos son nuestros intercesores ante Allah. Diles: ¿acaso pretendéis informarle a Allah algo que sucede en los cielos y en la tierra que Él no sepa? Glorificado sea Él, que está por encima de todo lo que le asocian. Capítulo de Jonás, versículo 18. Qué ignorante y atrevido es el hombre. Niega la existencia de Dios
o se inventa dioses que creen que pueden beneficiarle o perjudicarle a sus enemigos y no son más que inventos suyos. Luego le extraña que hubiera un solo Dios en el lugar de varios, uno para cada estado de ánimo o necesidad. También dice en el Sagrado Corán: ¿acaso pretenden que en vez de muchos ídolos adoremos a una sola divinidad? Por cierto que ello es algo insólito. Capítulo de Sad, versículo 5. En la Arabia preislámica existían más de 360 ídolos a los que los habitantes rendían culto. Algunas de estas divinidades se hacían con dulces, así que cuando el fiel devoto tenía mucha hambre y no tenía qué comer, se alimentaba de su Dios, de dulce. El Islam, el din monoteísta de todos los tiempos, no podía dejar de un lado mencionar las desviaciones que han sufrido las comunidades originalmente monoteístas. Naciones que recibieron el mensaje divino del monoteísmo, pero que con el tiempo han deformado el mensaje original y lo han sustituido por creencias y prácticas paganas o ajenas. A este respecto, Dios dice de sí mismo en contra de lo que dicen otros: en el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso, di, oh Muhammad, Él es Allah, la única divinidad. Allah es el absoluto, de quien todos necesitan, y no necesita de nadie. No engendró ni fue engendrado, no hay nada ni nadie que se asemeje a Él. El Corán, capítulo 112. Aparecieron creencias como la Trinidad, filosofías fatalistas deterministas, así como un culto a las imágenes, santos, estatuillas, incluso a las autoridades religiosas más que al Dios mismo, hasta el punto de que se acataban las instrucciones interesados dadas por religiosos corruptos que mercadeaban con la fe en Dios y su ley. A esta realidad decadente se refiere el Corán cuando asevera: tomaron a sus rabinos y a sus monjes por legisladores en lugar de Allah y llegaron a idolatrarlos, y al Mesías, hijo de María, y solo se les había ordenado en la Torá y en el Evangelio adorar a Allah, la única divinidad. No existe nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo Él. Glorificado sea. ¿Cómo pueden atribuirle copartícipes? Capítulo El Arrepentimiento, versículo 31. Y también dice: ¿acaso pretendéis que os crea, siendo que algunos de quienes oyeron la palabra de Allah la alteraron intencionalmente después de haberles comprendido? Capítulo de la Vaca, versículo 79. El Islam, como su nombre mismo, significa sometimiento y entrega, única y exclusivamente a Dios. Es la religión del monoteísmo por excelencia. Su capacidad purificadora no se limita a la lucha contra los ídolos físicos y materiales, ni tampoco a las ideas y creencias erróneas, sino también a la liberación del espíritu de toda coacción y todo miedo para la consecución del objetivo de adorar a Dios, de conocer a Dios, un fin en el que se cumple el sueño de la verdadera libertad. No hay divinidad alguna salvo Dios, uno, único y sin socio. Este es el lema del Islam, su llave y su puerta del ingreso, una máxima que guía alrededor de 1.700 millones de musulmanes en el mundo. Espero que les haya gustado este primer capítulo y este nuevo espacio en Faro TV. Nos vemos en el siguiente programa. Salam alaikum. حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدم